fijé, me metí a revisar aquí en internet y hay lugares ahí en Guadalajara donde se ven. Tan sencillo como esto, ¿está delgada, está bien o está gorda? Y es una manera útil, práctica, al menos. Si no tienen esta, pues está la cinta métrica. Existen algunos programitas que lo indican muy bien cómo manejarla. Y nos pueden dar un extra con respecto de la condición de la hembra cuando lleguemos a servirla. No queremos delgada, no la queremos demasiado pesada o una seca gruesa. Durante la plática esta voy a estar repitiendo en algunas diapositivas los parámetros básicos y es con toda intención. Yo creo que no sé cuántas personas nos estén escuchando, pero estoy seguro que hay mucho personal de granja, administradores médicos, que sería bueno. Yo quiero pensar que las granjas están realizando un programa de desarrollo de... Si lo están realizando, espero que lo estén llevando bien, completamente de acuerdo a las indicaciones del proveedor. Esperemos que así sea en este caso. El que no, pues bueno, yo creo que es un buen momento de ponerle atención a esta situación de nuestras hembras que serán las mamás de la siguiente producción y queremos que duren en el acto, no salgan tan temprano como segundo parto. Y aquí vemos un parámetro que lo van a leer mucho, grasa dorsal. Grasa dorsal, si bien esta no es muy una gráfica documentada nueva, pero el efecto es el mismo. Yo creo que si se graban la gráfica, con eso ya la hicimos, la tendencia que está sucediendo en cuanto a la longevidad de una hembra, de acuerdo a la grasa dorsal en el momento en que fue servida. Aquí vemos hembras de menos de 14 milímetros, que creo ahorita, como les digo, con las genéticas que tenemos tan magras, se les van a topar, pero es otra película. Pero el mensaje que empezamos a ver, aquí vemos que esta hembra en su de por vida produjo alrededor de unos 25 lechones. Y hablamos de lechones al destete. Si se vendieron, si se murieron en camino, es otra cosa. En cambio, una observación con 14 de 16 milímetros, ya andamos en los 35, los reportes de los estudios con respecto a grasa dorsal. De 16 a 18 milímetros de grasa dorsal van subiendo, que es un punto muy deseado. A mí me gusta, cuando menos esos niveles, cuando hagamos nuestro primer servicio. Y estamos hablando de casi los 40 cerdos producidos. Y así vemos 18, 20 o más de 20. Aquí ya nos acercamos a situaciones que podrían ser de obesidad, que también hay que tener cuidado. Fíjense en esta otra gráfica, diapositiva que tenemos aquí. La sobrevivencia, la proporción de sobrevivencia de las hembras después de cada parto, ¿no? De cada parto y las observaciones de hembras, vean, es un estudio grande. De menos de 10 milímetros, hembras que sirvieron de menos de 10 milímetros de grasa dorsal, 952. De 10 a 12 milímetros estamos hablando de una observación de más de 3.000 hembras, de 12 a 14, más de 5.000, de 14 a 16, más de 4.000, casi 5.000. Entonces, tiene cierta, creo que nos manda un mensaje de la importancia de una observación como esta. Y veamos qué sucedió con la sobrevivencia de estas hembras. Hembras que fueron servidas en menos de 10 milímetros de grasa, no me las quiero imaginar, pues lograron parir el 61%. Si me voy tan siquiera al tercer parto, el 29% de esas hembras lograron llegar a un tercer parto. Si nos vamos moviendo en las grasas dorsales, voy a brincarme un 12-14. Hay alguna compañía genética, otras muy seguramente que tienen bastante presencia en la zona del Bajío. De 12 a 14 milímetros, más de 5.500 observaciones. Fíjense la diferencia, ¿no? Tenemos un 76.1% de hembras que lograron su primer parto, de esas hembras que fueron servidas. Y me voy a brincar hasta el tercer parto, encontramos el 47% de ellas todavía existían en la granja. Me voy a ir a 16, 18 milímetros. Se maneja mucho esto, pero le digo, me he topado, me comentan, es que ya los animales te traen el peso y todo, pero no están dando la grasa que requerimos. Más adelante. Aquí estamos viendo que es casi el 82% que lograron su primer parto. Y a la tercera paridad ya nos encontramos el 58%. Es una gran diferencia que las hembras que fueron servidas con muy pobre condición.
Algo que nos llama la atención, cómo vemos un cambio muy brusco, y esto se sigue manifestando inclusive en la actualidad con hembras muy buenas. Pero después, para brincar del tercero al cuarto parto, vean, logramos perder alguna cantidad de hembras. Razones muy diversas. Bien, entonces es una guía de qué es lo que queremos de nuestras hembras, y yo creo que lo más importante es qué es lo que están sugiriendo tanto los centros de investigación como las compañías, que son las que están sirviendo a ustedes su genética. Las compañías de genética serias tienen muy buenos servicios técnicos que nos brindan información. Para mí es muy valiosa. Casi todas es muy difícil hacer investigación en reproducción en una granja. Los animales están moviendo, no es fácil llevarlo a cabo. Y muchas de estas compañías, no vamos a mencionar nombres en este momento, pero de las que están con ustedes ahí, tienen convenios con universidades importantes en los Estados Unidos. Kansas es una de ellas, pero lo hacen con varias. Entonces le dan la confianza de que los datos que nos están mostrando tienen una validez muy importante. Cuando vemos entre diferentes proveedores de genética, nos encontramos que no hay gran diferencia de uno a otro. Sí, uno habla de 5 kilos más o 5 kilos menos, o un poco más de algún nutriente en especial. Pero en sí creo yo que estamos dentro de un rango, pues que puedo decir, lógico y tolerable. No va a ser muy complicado el entender estos conceptos de una compañía a otra. Aquí no lo mencioné al principio, pero era lo primero lo que quería decir. No se esperen, te lo digo porque tuve unos comentarios que sí vamos a mostrar unas formulaciones. No es el caso, no es la intención de la presentación sugerir un programa nutricional especial. Sin embargo, nos asemaremos más adelante a ciertas indicaciones de dos compañías diferentes. Algo que nos topamos en la granja, imagínense que hemos más o menos sensibilizado a que sí tenemos que tener un programa de alimentación. Vamos a los corrales donde están las hembras, que son las hembras de reemplazo, que son las futuras madres, y podemos encontrar con hembras muy pesadas, en edades muy tempranas. Incluso estos animales tienen una velocidad de crecimiento muy rápido comparado a la de hace 5 años incluso. Entonces, sobrealimentar a las hembras con relaciones de energía lisina u otros nutrientes más altos de las recomendadas no mejora ni la presentación de la pubertad ni la madurez tampoco. Entonces, el dar más alimento más allá de las necesidades de mantenimiento y de producción de un animal van a ser eliminadas, se irán a ir a grasa posiblemente, pero lo más importante es que estamos gastando dinero. Por el otro lado, si ustedes le ponen gasolina de avión a un Volkswagen, pues no lo vamos a hacer volar. Entonces, si bien vamos a cuidar de que no caigamos en hembras limitadas, cuidar mucho no sobrealimentarse, da con bastante frecuencia. Sobre todo que el alimento posiblemente está con niveles altos de energía y se estaba sirviendo como si estuvieran en la engorda. Aquí vamos a platicar más adelante un poquito de eso. Por otro lado, también algo que es muy grave que me encuentro en muchas granjas es la restricción de alimento. Y restricción de alimentos, pues es restricción de nutrientes. De manera que no llegaban a satisfacer ni sus necesidades básicas de mantenimiento ni de crecimiento. Aquí se topaban con situaciones que preguntaba yo, bueno, yo veo los corrales vacíos, de los comederos vacíos, ¿no? Ya que vamos pues las tenemos limitadas, o se lo acaban de terminar, ¿no? Son cosas muy claras de ver que hay un error muy serio ahí. Y son animales que ya su vida productiva ha sido afectada, que difícilmente la vamos a recuperar. En el caso de la limitación, yo creo que si nos asomamos un poco a la utilización de fibra, coméntenlo con su nutriólogo, coméntenlo con la casa que les esté sirviendo el alimento. Si tienen una genética que le está dando velocidades de crecimiento muy rápidas y se están pasando, pues podemos manejarlas. Sin embargo, eso tiene que hacerse después de que los animales hayan alcanzado su máximo potencial de crecimiento de músculo.
simplemente es una almacén de proteína, reserva proteica que necesitan los animales y necesitemos cuidar de no afectarla. Entonces, es preferible pues incluir fibra en el alimento, cuanto baste para lograr una velocidad de composición corporal adecuada. Esto lo revisa el nutriólogo en base a la información que tiene de crecimientos. Si estamos yéndonos más allá de la velocidad indicada que quisiéramos para llegar a un punto en donde ya se puedan servir las hembras, con el peso adecuado, con las suficientes reservas de grasa, pero también de proteína. En este caso, sugiero que tengan cuidado también, no excederlas a manera de que los animales caigan muy bien, se están llenando, pero no están satisfaciendo sus necesidades de nutrientes. ¿Qué es lo que son más normalmente? Salvado, de trigo, de maíz, algunas cascarillas, en fin, esto sí que sea responsabilidad de su nutriólogo quien haga los ajustes de energía y darle seguimiento sobre todo. Es muy delicado restringir, repito, el alimento de las hembras. El error que se hagan esas restricciones en su alimentación va a ser de por vida. El uso de fibra tiene sus virtudes, entonces no la vayan a escuchar como que el alimento se deterioró en calidad. Se puede manejar si va bien cuidado por un nutriólogo. En cuanto a restricciones, les iba a decir que no íbamos a entrar mucho en cuestiones de nutrientes, pero en las granjas se escuchan mucho el término lisina y creen que lisina lo hace todo. Y me topaba con frecuencia que si algo sucedía, agrégale más lisina o quítale la lisina si está muy cara, cosas por el estilo. Y se nos olvidaba, no sé, a ellos explicarles, que lisina es simplemente el indicador. Detrás de lisina viene un paquete de aminoácidos que van determinados o formulados en relación a el concepto de proteína ideal. Sin embargo, cuando tienen ustedes o se está presentando en granja una subalimentación o una restricción de alimento, pues vamos a ver que sí, lisina, si no fue consumida en las cantidades indicadas, cuanto baste para expresar el potencial de crecimiento del animal o de la genética que estamos manejando, pues nos va a pasar factura. Simplemente, grábense esto aquí. Comes más, comes poco. Y vamos a pensar que jugamos una carrera a los 160 días de a ver cómo llegamos. Donde estuvimos manejando, pensamos que la lisina total, gramos por día, eran 25 gramos, estos animales lograron 27 kilogramos. Se movían a 16,5, una deficiencia por la razón que quieran, afectó, no fue gratis esa reducción de nutrientes. Este es un caso extremo, pero vean ustedes cómo sí afectan el restringir el consumo de alimentos, por lo tanto de nutrientes, el comportamiento productivo de un animal, sea crecimiento, sea producción de leche, sea producción de carne, etc. Revisándolo en aspectos fisiológicos, el porcentaje de respuesta a una estimulación con la PG600 en 5 días, estos animales, llamémosle los que estaban bien alimentados, presentó el 94% tuvo respuesta, contra 88, y vean el brinco tan grande cuando la restricción se hizo más grande. Se menciona también de una mejor tasa de ovulación comparado con las otras. Y aquí es bueno recordarlo, el porcentaje de ovulación no necesariamente era igual al hecho de que suceden cosas durante la gestación de las cuales ya se perdía la variante porcentaje por número de óvulos producidos. Otra práctica normal que se maneja es el flushing. Y yo veo a los trabajadores, pues les estamos dando el flushing a las hembras de veía de hocico, pues están desbordando los comederos, no había. El flushing es darle mucho de lo que sea. Yo creo que está bien, es una medida que se puede utilizar. Cuando te mencionan, como en este caso, de 7 a 10 días a las hembras, pues obviamente se supone que ya tuvimos detectado un primer celo y podemos determinar en los 21 días y ajustarnos si las hembras vamos a poder manejar el flushing. Aún así, si eso se realizó y seguimos viendo por la razón que sea, a lo mejor estuvimos lentos o cometimos errores en el desarrollo de la hembra o la llegamos a restringir,
puede hablarse, ya en lugar de ser a 7-10 días, pues se puede ir hasta 3 semanas, de 2 a 3 semanas. Depende de la severidad del atraso. La idea es no llegar a tener que recurrir a estos manejos, porque pues no siempre funciona, y de lo que pueden estar seguros es que son más caros. El costo de producción de la hembra, pues. Entonces, pues, ¿qué se busca en la producción de la hembra de reemplazo? Tenerla de una manera temprana. Si se pudiera hacer desde maternidad, sería una chulada. Me tocó verlo en algunas partes. Si ustedes ya tienen identificadas las hembras, si la están comprando la hembra fuera, bueno, pues ya es diferente, pero si la están obteniendo de su misma granja y se está comprando el semen, me tocó ver algunas granjas con un manejo excelente, y se veía el orgullo en los trabajadores que estaban encargados de esto precisamente. Entonces, si ya conocía el historial de producción de una hembra, que iba a su segundo o tercer parte, incluso mejor todavía, pues si había producido si tiene buenas camadas numerosas, si ha destetado buenos lechones, pues desde ahí tú dices, esta hembra vamos a seleccionar las hembritas para que sean reproductoras futuras. En este caso, seleccionaban las mejores hembras de esa hembra, cambiaban, la dejaban pasar el tiempo de la alimentación de calostro y después se hacían ajustes entre las camas de parto. Muy interesante ver cómo se comportaban. Incluso toman una buena hembra una vez que ya se había pasado la etapa de alimentación de calostro y trataban de dejarle en una camada reducida a las hembras, pero puras hembras, de manera que la competencia por tetas era menor. Si era una teta con unas 10 tetas funcionales, podía dejar 9, 8 leches, las hembritas, y de todo podían quejarse menos de que no había disponibilidad de alimento. El resultado es maravilloso. Es una cosa muy simple, sí requiere un manejo extra. Las identificaban al salir con una muesca o con algún arete. El resultado es muy bueno. Seguramente algunos de ustedes lo están haciendo en sus granjas. Esto lo pueden ir siguiendo y llegar a un momento en que dirán, incluso el destete, si hay algo que ya no les gustó, pues ahí no se selecciona. Pero una vez que estos grupos llegan a los corrales de hembras de reemplazo y que alcanzan sus parámetros de peso y madurez, ahí mismo todavía puede hacerse selecciones de ellas. Entonces, vamos a regresar. Les decía que vamos a estar revisando estos datos aquí, repitiéndolos, porque se los deben de grabar. Cuando menos el objetivo, para saber que existe estos lineamientos en las genéticas que estoy seguro que lo están haciendo. Entonces, una compañía genética, identifico que aquí, sugiere, bueno, hembras a primer servicio que sean entre los 150 y 160 kilogramos, con grasa dorsal de 12 a 14. Aquí, por ejemplo, esto seguramente que sí se lo van a encontrar, pues conozco, pues varía de cada granja y qué material genético están manejando. Pero conociendo los sementales que tenemos ahorita en las hembras, en general la genética, es difícil ver a 130 kilos todavía esos 12, 14 milímetros, una cantidad de animales. Le da primer servicio, 240, 250 días. En el segundo, calor, máximo el tercero, más allá del tercero ya es tirar dinero. Con ganancias por medio de 600 a 660. Ahorita veremos que puede haber rango estos 660, no sé cómo los van a afinarlos o que se logren, es unos parámetros simplemente indicativos. Como andan en los 700 gramos. Otra genética, dice, mis hembritas se pueden ser servidas a los 140, 160 kilos. Creo que mientras no se caigan de los 135, 130, estamos bien. Aquí ya se sugiere una grasa dorsal un poco mayor. En la experiencia mía, esta es la medida que me sentía cómodo con ellos. Le da primer servicio, 200, 125 días, y en fin, todos hablan segundos, no más de un tercero. Y aquí estamos viendo unas sugerencias de crecimiento por vida hasta la etapa de la selección, unos 700, de 600 a 700 gramos, puede ser hasta 800 gramos. Entonces, pues para lograr estos
parámetros que ya estamos comprándolo. Pues, cuando nosotros compramos un animal de reemplazo, o cuando estamos siguiendo el programa genético determinado, se está pagando por él. Entonces son valores, tenemos que manejarlos tal cual. Es como si dijeran, bueno, yo tengo un carro de la marca Ford, si se te descomponen no lo lleves a la calle, pues a lo mejor son muy buenos y lo podrán arreglar, pero qué mejor que quien te está entregando a ti el producto. Yo diría que todo es cuestión de acercamiento con los que le estén manejando su genética, y tienen manuales excelentes, para que se basen en eso que tienen, en ese producto, en ese material genético que tiene usted en su granja. Decíamos hace rato de la grasa dorsal. Sí, grasa dorsal sigue siendo el indicador más común en la mayoría de los reportes. Pueden revisar y revisar trabajos y se van a encontrar que grasa dorsal será porque es más fácil de medirlo, pero la grasa dorsal, ¿qué peso tenía y a qué edad llegó? Desgraciadamente ahí no estamos checando cómo andan las reservas cómo anda la producción de músculo, de magro, pues identifíquenlo eso como proteínas, reservas proteicas, que son más importantes que la grasa. Sí. Entonces, ¿qué queremos pues de la hembrita? 2 o 3 ciclos estrales, no más de 3. Les va a costar muy caro este detalle, y seguramente si llegan al tercero, si ya llegó le dieron una oportunidad de 3, seguramente que ya también está pasada de peso. Ese es un animal muy caro, sus necesidades de mantenimiento son mucho más altas. Si llega a quedar después del tercero que se les quedó, seguramente va a llegar a parto con mucho peso, va a ser torpe en la jaula, va a ser mala para parir, tienden a comer poco en la maternidad, en fin. Y si es que resultó con una buena camada de ordeñadores, pues posiblemente le van a sacar todas las reservas que ya tenía, saldrá en mala condición, y esa será la hembra que nos va a provocar la caída del segundo parto, la caída de producción del segundo parto. Entonces, pues, si llegamos con 18 hasta 22, me da una sensación de que voy a amortiguar, de que llevan reservas, pues, acuérdense, la lactancia no es una cosa terrible para la hembra, es un desgaste metabólico muy fuerte. Tiene que sacar, se lo digo con toda confianza, yo ni la pude, ni la formulé, ni la he visto en ningún lado, una dieta de maternidad, de lactancia, que evite que las hembras salgan con menos peso con el que entraron, ¿no? Eliminando los pesos de los productos. Entonces es difícil. Vamos a esperar, el tener una pérdida de peso de la hembra al salir de una lactancia es casi inevitable. Lo que hay que cuidar es que no se pase de los parámetros manejables y no salgan en condiciones de un cuadro metabólico que difícilmente las puedan recuperar. No queremos una hembra en estado catabólico al salir de la maternidad. Yo creo que 10% posiblemente de la pérdida la puedan aguantar. Si nosotros manejamos mal el programa, porque hay programas, está en la granja también, lo vemos, lo tienen por escrito, sin embargo no se lleva a cabo o se lleva a medias. Y esto es como las mentiras, ¿no? Las verdades, las verdades a mí dicen que son peores que las mentiras. Un programa de estos, ya está el programa, pero no se está llevando adecuadamente, está costando dinero y no está dando el resultado. Entonces el costo económico para esa granja es tremendo, no hay alimento que lo mejore, ni medicina, ni nada por el estilo, se tienen que ajustar como una receta médica, pues. El médico puede hacer todo por nosotros, menos tomarse la medicina. Si nos dan los lineamientos, nos dan los manuales, la explicación, pero vale más no hacerlo que llevarlo mal. Qué cosas, ¿no? Pero sería preferible. Estos porcentajes de reemplazo a 60%, no sé si les suena a ustedes, pero yo los he visto. Imaginen esto, reponer esa cantidad de hembras en una granja. ¿Cuánto cuesta? Y aquí es con estos pequeños detalles o las situaciones de apuro, cuando el de gestación está diciendo que no se acaba las hembras para cumplir con el programa de cargas de la semana, vámonos al engorde, ¿no? Y nos vamos al engorde y la que caiga, la primera que ande por ahí, cansado de ver hembras de 90 kilos ahí muy emperifolladas y ya, como si fuera fiesta, ¿no?
Y como se les ocurre entrar en celo, pues la cargan. Imagínense nada más. Pues a lo mejor te van a quitar el antojo del primer parto, al segundo yo creo que no llega. Es más, ni lo busquen. Les firmo en una servilleta que van a tener una caída de producción en ese segundo parto. Y si llegara, si se le escapó, pues la producción de por vida de ese animal también va a ser. Y se diga del aspecto de inmunidad del lacto, estamos llenando lo de primerizas, lo del primer o segundo parto, pues a qué horas distribuimos inmunidad en el lacto, ¿no? La hembra entre más grande se ha enfermado de todo y en su calostro pasa un paquete de anticuerpos más amplio que estas jovencitas, ¿no? El costo económico es muy alto. Ahora, muy bien, pues entonces sí existen programas de alimentación, sí, claro, los tienen ustedes, los tienen de diferentes. La razón que les puse por ahí, nos vieron mi correo electrónico, si quieren ampliar esto, yo me puse a darle una rasurada antes de la plática, porque se había quedado, la vi que estaba demasiado larga y con muchas cuestiones muy técnicas. Pero en fin, ahorita vamos a comentar más de eso. Las fases de alimentación de un programa de reemplazo no tiene por qué ser complicada. Van a ver que algunos indican hasta 5 fases, 4 fases, 3 fases, 2 fases. No todas las granjas lo pueden hacer. La logística de una granja, los programas se deben de adaptar a la logística de granja, ¿no? No, la planta de alimentos les van a rechinar los oídos cuando escuchen que ahora le van a meter un programa nuevo tantas fases. No tenemos ni dónde guardarlo, no hay tolvas para manejar esto, se confunden, etcétera. Sin embargo, ahí están las recomendaciones. Esta es una recomendación, por ejemplo, de un programa de 4 fases, en el cual se dan indicaciones, que estos los van a tomar. Me pueden decir, oye, yo tengo otro y dice diferentes niveles. No, es por Dios santito, estos son indicaciones nada más. Vemos, por ejemplo, qué me indica en este. Qué diferente. ¿Recuerdan que dijimos que no podemos alimentar a hembras de reemplazo con dietas de engorda? En engorda no van a encontrarse estos niveles de energía. No, arriba de las 3.300, 3.350 o más aún, ¿no? Los porcentajes de proteína, pues casi ya uno ni se asoma en ellos, sino más bien los perfiles de aminoácidos. Ahí están, simplemente para que vean que una determinada compañía genética tiene sugerencias, y aquí en este caso habla de cuatro fases. Acá viene una que se llama maduración y le pegan una subida de la energía, empiezan a mejorar eso. Sin embargo, ya en el aspecto de crecimiento se entiende que esta hembra, pues ya la llevamos a tener su crecimiento muscular, su máximo porcentaje de depósito de madre. En este detalle probablemente lo maneje el doctor Ángel, pero los porcentajes, una hembra como en la engorda lo vemos en producción de la carne. De hecho, podemos diferenciar y formular para hembras y machos. Pero analizamos su crecimiento y encontramos, y buscando para la genética que estén manejando, y se busca hasta dónde encontré mi máximo de depósito de madre y cuándo empieza la grasa a venirse encima. A mí me tocó hacer trabajo de eso con el doctor Aranchín, que en algunos les pueda sonar. Una persona que anduvo algo en México, aquí en Sonora estuvo con Norson, después con Cole también, y me tocó hacer revisiones, revisamos más de 5,000 animales en los que se estuvo checando, todo va computarizado en la planta, en el frigorífico. Pues teníamos grasa dorsal, las mediciones del ojo de chuleta, en fin, los movimientos magros, grasos, y pudimos encontrar, en ese momento andábamos con el tope alrededor de los 80, 90 kilos. Ahorita con los crecimientos, con las mejorías genéticas que hay, yo creo que este potencial lo traen arriba de los 100 kilos fácilmente, 110, 115 kilos, a ver qué nos comenta Diego más adelante. Pero seguramente así es, y a medida que se están yendo hay un punto de inflexión. Eso sí, hay un momento donde las ganancias de peso, la mayor parte va a ser grasa, ¿no? Y ahí es donde tienen que jugar. En el caso de las hembras, aquí nos difuga más o menos eso. Esta es otra compañía, que aquí vean nomás, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fases. Pues no es nada fácil, ¿no? Es complicado. Con sus indicaciones de nutrientes bien analizadas, bien manejadas y probadas seguramente en universidades, por lo digo eso. Son muy valiosas. Yo tengo 3, 4 por ahí compañías que las veo con
mucho gusto y con mucho entusiasmo, porque no tengo ningún problema para interpretar y creer los datos que se están manejando, menos cuando están bien referenciados por universidades. Entonces, pero esta es chamba para el médico, para el nutriólogo. Sí. Un programa de alimentación de hembras, pues también, algo muy importante, si algo les brinca y contestaran si le hiciera el examen, que es algo que tiene que cambiarse en el programa de alimentación de hembras, comparado con el de las engordas, vitaminas. Las vitaminas y minerales, incluso calcio, fósforo, como macromineral, son mayores que los de animales de engorda. Van destinados a dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, vitaminas, la vitamina A, la E, D, A, biotina, ácido fólico, importantísimo, son más altas comparadas con las de una dieta de engorda, ¿no? Y con una premezcla, es en 3 etapas, suponiendo 25 a 55, los rangos tan grandes. Y vemos los 10 millones de unidades internacionales por COVID, 10.000 unidades internacionales por kilo. Prácticamente no hay necesidad de hacer ninguna variación. Y finalmente, pueden utilizar la premezcla que manejan en mezcla vitamínica y de minerales del pie de cría. Aplica perfectamente bien en una ración, en una dieta de hembras de reemplazo. O sea que está fácil por ese lado el satisfacer esa necesidad. Con los macrominerales, calcio y fósforo, no hay duda que es importantísimo. Necesitamos hembras con una constitución ósea fuerte, con aplomos bien desarrollados. Acuérdense que patas es clave para una hembra, ¿no? Una hembra con condiciones de pata o mal acondicionada no va a durar tampoco en la granja, ¿no? Es importante pues para una buena estructura ósea en general. Y la condición de piernas y patas, eso es clave. En la selección es un buen momento cuando le están haciendo la selección de las hembras, ya sea que han ido a la engorda por ellas, que venían ya de alguna manera preseleccionadas, ver esta condición, cómo están sus apoyos, cómo están sus patas, independientemente de que le revisan los aspectos técnicos como número de tetas funcionales, distribución de ellas entre sí y distribuciones también, y la distribución con respecto a la línea media. Hay infantilismo, no lo hay, cosas de ese tipo es importante, ¿no? Si se ve bonita, decía mi amigo, ¿cómo te va a decir bonita una hembra? Entonces es fácil. Puede llevar a alguien que nunca ha visto una cerdita y te va a decir cuál está bonita y cuál está fea. Los minerales traza, igual la premezcla que se usa en el pie de cría, en las reproductoras, aplica perfectamente bien. En estas manejamos ingredientes como el hierro, zinc, manganeso, lo mismo. Una sugerencia puede ser el utilizar minerales orgánicos, gelatados, proteínatos, en fin. Hay mucha oferta en el mercado y cuando menos yo trataba, para mí se me da tan valiosa la hembra, como en una panadería, ¿no? Vamos cuidando a los panaderos, pues en una granja de cerdo vamos cuidando a las hembras, no les escatimen, son las futuras productoras de los cerdos de la granja. En este caso yo dejaba un 20-25% de minerales orgánicos de algún tipo de, ya sea pelatado, proteína, pues, en fin, hay muchas opciones, ¿eh? No es mala idea, coméntenlo con su proveedor. En esto que les decía ahorita, que le pegué una rasurada a la plática, la había puesto al principio y cuando la estuve viendo dije, no, esta les va a caer gordo, muchos de los que están ahí. Y además que nos iba a consumir tiempo. Esta es una revisión de Mariana Melgar. Es una alumna del doctorado del doctor Mike Pock, es un buen amigo de la Universidad de Kansas. Antes, cuando me invitaron a la presentación de un tema como este, lo que hace uno es que está de novedad máxima, que no estaba muy al corriente en esto. Y así me encontré, por ejemplo, esta publicación, es de 2021, está calientita, que habla sobre las prácticas tanto prácticas de manejo como de nutrición, de las más actualizadas en el momento. Esta muchachita, Mariana Menegat, hizo una revisión muy interesante porque son miles, cientos de miles de animales de donde viene la información.
mandó cuestionarios a los productores de cerdo más grandes de Estados Unidos, grandes, medianos y pequeños, algunos contestaron, otros no, preguntando qué es lo que estás haciendo, quién sí está llevando un programa de reemplazo en la granja, quién está manejando varias fases, quién maneja una sola fase, qué tipo de dietas están manejando, en fin, está muy interesante. Lo pongo aquí y creo que puse por ahí. Ok, si abajo el comentario, ahí está el correo de nuevo, ahí se hace mucho. Si a alguien le interesa, lo tengo conmigo aquí, con mucho gusto se los envío y ahí pueden ampliar, pues van a ver, se van a llenar de información con comparativos muy interesantes, que vale la pena revisarlo. Con mucho gusto se los envío. Así que si esperaban oír muchas cosas de este tipo, pues yo creo que mejor les mando una publicación de estas. Muy, muy interesante. Pues ahí tienen mi correo, lo pueden, con mucho gusto, yo se los mando. Incluso unos manuales actualizados de una de las casas de genética que tiene más presencia en México también están, que lo deben de tener si le están atendiendo, lo primero que tienen que entregarles es eso. Que básicamente quien los necesita es el nutriólogo. Pero es bueno el médico de granja, que tengan una noción de lo que está sucediendo. Bueno, pues entonces les dije que iba a repetirlo, ¿no? Al menos que se van a llevar en mente. Pues, los periodos de aclimatación importantísimos, no todo es alimento, ¿no? Eso ya lo sabemos. Es salud, es manejo de los animales, es instalaciones, son densidades corporales, son ventilación, etcétera. Todo es un paquete, pues el nutriólogo no es más que un eslabón más de esos cadenas que forma el equipo de producción en una granja. Mínimo 135, no pagan antes de esto, 130, pues en fin, vamos a ver. Ojalá, hay muchas granjas que no tienen una báscula. Fíjense lo que es curioso. Lo más caro que entra a la granja es el alimento. Y el único ingreso de donde se obtiene dinero para cubrir todos los gastos es de los kilos producidos. Y me topamos granjas que no hay báscula para pesar los animales de salida. Pues menos me les voy a encontrar para ver las condiciones de las hembras de reemplazo. Ojalá lo puedan hacer, no es prohibitivo. O si no, manejen, como vimos el caliper arriba, hay otras maneras de determinar, danos una idea, por lo menos. Cuando formulamos si les sirve el conocimiento de esto, por ejemplo, en un programa de hembras de gestación, los rangos no es de 1 kilo, así dice 135 kilos, sí que es de 136 ya no aplicó, por supuesto, 135, 140, 150, y no cambiamos el programa nutricional, son cosas muy parecidas. Bien, esto ya lo vimos. Entonces, pues, tener una hembra desarrollada adecuadamente y servida, ya llegamos, cumplimos hasta ahí. ¿Y qué sigue aquí? Ya terminó, ya nos podemos ir, nos vemos, hembrita. Pues no, hasta aquí llegamos a desarrollarla, pero ahora viene una etapa importante, ya más tranquila para ella, de pasar al acto reproductor, ya al área de gestación y de hembras gestantes, son hembras que ya fueron servidas, etcétera, manejadas como deben de ser. Aquí hay que evitar limitarlas demasiado. Insisto en esto, es algo en lo que se cae la condición corporal. No queremos obesas, no queremos castigadas. La línea entre esto es muy delgada, Sobre todo me ha tocado ver donde tienen en la maternidad, en la gestación, perdón, pues que se sirve todo eso automatizado y tienen los cajones donde va cayendo el alimento, que se pueden graduar, ¿no? A esta hembra le tocará tanto, etcétera. Pues sí está muy bien, pero resulta que ves que están saliendo las hembras que a ocupar esa posición y llegan otras y no se mueven lo que se había puesto para las hembras que estaban. Y ahí se quedó. Si le atinaron, qué bueno, pero si no, empezamos a tener otra vez variaciones en la condición de las hembras al llegar. Una hembra que llegó liviana y te había tocado el cajón de una que estaba muy pasada, pues va a tener limitaciones de alimento. Pequeños detalles, pero yo les decía, la visita que les hago, saben que el dato que más mencionaba yo en mi visita a esa granja, ventilación. Mira, me estoy saliendo de la plática, ¿no? Pero es para que vean nada más de
Decía, bueno, ¿y por qué me está pidiendo datos de producción? El nutriólogo que venía no nos averigua eso. Yo no puedo respirar aquí. Entonces, si me estás haciendo alguna queja o algo de un comportamiento animal, yo no puedo respirar, ya están y ya tengo un ratito. En fin, la línea entre tener una hembra obesa o tener a mi lebrana es muy delgada. Hay que cuidarlas. Que sean muy aventados los que estén encargados de estos programas. Mencioné mucho grasa dorsal por ahí. Y si bien es importante, el indicador por sí mismo no es el total de la película, ¿no? Está abierto al análisis. Es contundente, eso sí, la información de mejor comportamiento, mayor ganancia, grasa dorsal a primer servicio. Ustedes abren un libro, una revista, una publicación técnica, siempre grasa dorsal. Sin embargo, insisto, las reservas proteicas son aún más importantes. Entonces, el desarrollo del magro de ese animal o del músculo de ese animal cuando llegue a su primer servicio son muy importantes. Y como todo, como las deficiencias de vitamina. ¿Y qué vitamina? Obviamente que son todas. ¿Mande? Comentarle que tenemos nada más 5 minutos más para terminar la presentación. Ya, qué bueno, porque ya terminé. Ahí voy, voy corriendo. Fíjate que me fui de largo. Ese es mi problema, ¿no, Rosy? Bueno, vamos el programa pues finaliza, el programa de una hembra de reemplazo termina al finalizar su primer lactancia, no la entregamos y se acabó. Cuidado de la hembra no termina con la cubrición, hay varias etapas importantes que hay que ir poniendo atención en. No obtengan las hembras de reemplazo directamente de la engorda ya para servirse. Si no tuvieron un programa adecuado de alimentación, eso es clarísimo. Esto es un suicidio económico, como yo se los digo con toda certeza. Nada más para ver los potenciales de producción actuales, que este es un adaptado de PC21. Vean el potencial que traen. Primerizas servidas, después el segundo celo un 95%. Me voy a brincar rápido a esto. Tamaño de camada, vean esto nada más. 15 lechones totales, 14 nacidos vivos, 13, más de 13 destetados. Está pesado, ¿eh? Pero son potenciales que ahí están. Los intervalos de destete primer servicio en menos de 6 días y la tasa de retención, esto es importantísimo. A paridad 3 es igual o más del 75%. Y si vemos otras compañías, traen cosas muy similares, lo que nos indica el potencial que tienen las hembras que estamos manejando, y lo estoy logrando o no, vale la pena ponerse a revisar lo que estamos haciendo. Finalmente, este es un balance. ¿Quieren precocidad? ¿Quieren velocidad de crecimiento? ¿O quiero longevidad? Pues probablemente sería balancear uso de fibra o alta en energía, o alimento restringido o alimento libre. Yo les sugiero alimento a libertad. Si quieren restringir, usen fibra. Máximo crecimiento controlado, creo que tenemos que controlar aquí, y sobre todo hasta que lleguemos a asegurar un buen desarrollo del potencial magro de la hembra. Me voy a lo último. Este concepto en sí es simple, es fácil de vender, fácil de entender, pero a veces no se hace nada. Finalmente, yo quisiera, esto es un mensaje a todos los que están aquí, que son empleados que trabajan en granja. El objetivo social de la granja porcina no es la producción de cerdos o de cochis, como decimos en el norte. Es alimento para consumo humano. Tiene una labor social muy importante, muy bonita. Eso déjale a sus hijos. Y en eso estamos trabajando todos. Rocío, hasta aquí llegué. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Gracias. Por el tiempo, vamos a tomar solamente, tiempo para hacer una de las preguntas. La pregunta es la siguiente, doctor. Asegurar el flushing por 2 o 3 semanas. ¿Cómo hacerlo si están a libre acceso? Ahí está el flushing automático. Ya están con toda la libertad, ya no hay flushing que hacer. Esto es para el caso de que tienen las hembras en confinamiento independiente, ¿no? En jaula. No lo puede hacer. Ahora, si era una dieta regulada, probablemente con fibra o algo, pudiera subirle el consumo. Y yo no me diría las 2 o 3 semanas, yo
pudiera ser que sea, hay unos que no la necesitan las 12. 7 días es más que suficiente. Ya 2, 3 semanas son todas aquellas que vienen atrasadas, pero si están en libertad y están atrasadas, habría que revisar por qué, ¿verdad? Si no tuvieron limitación, ¿por qué vienen atrasadas? Ya estaban comiendo todo. Muchas gracias, doctor. Gracias por su participación y sus aportaciones. Le haremos llegar a la brevedad su reconocimiento. Vamos a dar paso a la siguiente presentación, la cual corresponde al doctor Diego Braña. Diego Braña es médico veterinario zootecnista, graduado de la UNAM, cuenta con una maestría en nutrición animal en la UNAM y un doctorado en la Universidad de Illinois, donde se especializó en el área de fisiología del crecimiento, haciendo énfasis en el uso eficiente de recursos nutricionales y en la calidad de la carne. Además, es socio fundador y fue presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia y Tecnología de la Carne, fue presidente de la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal, laboró durante 20 años como investigador y administrador en el Centro Nacional de Investigación Disciplinaria del INIFAP, donde cuenta con más de 60 publicaciones. Ha sido consultor internacional independiente por más de 8 años y desde hace 7 años trabaja para el ANCO, donde es responsable técnico para América Latina del área de salud nutricional. Bienvenido, doctor Diego. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por aguantar y por seguir aquí. Es un día pesado y se los agradezco mucho. Traigo muchísimo material, así que voy a tratar de irme un poco rápido. Quiero primero que nada agradecer a las personas que me invitaron para estar aquí y quiero reconocer sobre todo a los ponentes que me antecedieron. Mis respetos para ellos, doctor Quintero, y por supuesto para el doctor Araiza, una persona que le tengo muchísimo cariño, muchísima estima y que definitivamente ha sido uno de los nutriólogos que han influido más en la nutrición y en lo que es el hacer técnica de la nutrición en este país. Voy a hablar de un tema que básicamente se refiere al sentido común. Señores, muchas de las cosas que voy a presentar aquí, la mayoría ustedes las saben. El problema es que muchas veces en granja no aplicamos ese sentido común. Antes de eso, quiero hacer unos comentarios, unas reflexiones. Me llamó mucho la atención las primeras pláticas que escuchamos, sobre todo la primera. Este es el precio del cerdo en canal en Estados Unidos, en Canadá y en Europa. Nosotros estamos ahorita vendiendo el cerdo en México 20% abajo de lo que está vendiendo el porcicultor americano. Estamos vendiendo 7% arriba de lo que está vendiendo el porcicultor europeo. Estamos en una situación muy buena, pero cuidado. Esta situación muy buena tiene muchas implicaciones. Una de ellas, vean por ejemplo el precio del cerdo. Esta es la producción de cerdos en Estados Unidos. Esta es la línea roja 2021, septiembre de 2021. Está por abajo la producción de 2020, de 2019, pero está muy similar a la producción promedio de los últimos 5 años. Sin embargo, si vemos el precio, obviamente se ha aumentado la demanda. ¿Qué es lo que ha pasado con el precio? No tenemos mayor producción, el precio se va para arriba. Estas fotos las acabo de tomar hace muy poco en Estados Unidos. Precio de la libra de las chuletas de cerdo, $6.99. Precio de la libra del filete de cerdo en supermercado, $13.99. No es cerdo especial, no es cerdo orgánico ni nada por el estilo, es cerdo normal. El precio que está pagando el americano por el cerdo, por el tocino, ¿sí? $7 la libra. Son situaciones muy interesantes que estamos viviendo hoy en día. No solo es el cerdo lo que ha subido. Vean el precio de los aceites.
¿sí? Aceite de soya, aceite de canola. Se ha destapado después de la pandemia de una manera impresionante. La manteca de cerdo, esto es algo bien interesante, porque me ha tocado ir a comer carnitas a media hora de aquí y no hay manteca. Y se están quejando de que no tienen para producir sus carnitas. ¿Qué pasó con la manteca? Aumentó 85% su precio a nivel internacional respecto del año pasado. Y el año pasado ya estaba cara. Mientras que en Estados Unidos está a 65 centavos de dólar la libra, ustedes pueden ir a comprar manteca al supermercado y se la van a encontrar en precios que van de 60 a 134 pesos el kilo. Es un negocio muy interesante lo que está pasando con la manteca. Pero no solo es que suba de precio. La nueva realidad que vamos a empezar a vivir es que la manteca ahora se está volviendo lo nuevo fit o lo nuevo in. ¿Por qué? Porque cada vez más nutriólogos jóvenes se están dejando de engañar de la gran mentira que nos contaron durante años de que la manteca de cerdo era mala. Y cada vez más nutriólogos humanos están recomendando el consumo de grasa, como lo hacen los países asiáticos, donde la gente es muy delgada y comen muchísima grasa. Y están cambiando también muchos médicos, aceptando que es mucho más importante consumir grasa que carbohidratos y que los grandes problemas de obesidad que tenemos en nuestro país se asocian más al consumo indiscriminado de carbohidratos y a las fallas que tenemos en el consumo de grasa de calidad. Por eso, cada vez más van a ir viendo este tipo de platos, estos tocinos con piel que hoy se venden también en la mayoría de los restaurantes de lujo del país y que cada vez más gente está consumiendo en su casa. Esto es lo que vamos a ver y cada vez vamos a ver mejor precio de la manteca. Pero les decía, los precios han cambiado. Este es el índice de precios de la FAO 2021. Vean la diferencia que tenemos en precios para los alimentos, cómo fueron subiendo los costos de la alimentación en todo el mundo. El índice de precios ahorita anda para septiembre, que es el último reporte de FAO, en 128 puntos, cuando estábamos en 103 puntos. Es una devaluación brutal la que están teniendo los alimentos. Difiero mucho, luego con mucho respeto, difiero mucho de la presentación del primer ponente que decía, señores, tranquilos, los precios vienen para abajo de los granos. Mangos, eso decíamos hace 3 meses. Esto es lo que estamos viendo ahorita, el reporte. Esto es producción y utilización y existencias de granos. El precio se va a mantener hacia arriba. Ahorita va a empezar la presión de China, ya no fue tanto como el año pasado. ¿Por qué? Porque han estado comprando muchísima soya, principalmente en Brasil. Pero todavía viene la presión más fuerte del final del año de China, donde puede seguir aumentando sus compras. Señores, con los inventarios tan bajos que tenemos, yo tengo mucho miedo de que estos precios se van a seguir elevando en cereales. Estos son los precios de los aceites, de los cereales y lo que ha subido la carne. Estos son los diferentes años y lo que pueden ver es que el precio de las carnes a nivel mundial sigue aumentando. Yo no espero que el precio de los cereales se vaya para abajo. Otra cosa que estamos viviendo cada vez más común, el doctor Quintero nos decía muy bien, es cómo van cambiando las genéticas. Hoy ya es muy común encontrar granjas que tienen partos de 15, de 16, granjas con promedio que traen más de 14 lechones nacidos vivos por hembra por año, pero como decía el doctor Quintero, hay una mortalidad brutal. El problema para mí no es la mortalidad tan brutal que hay. Los problemas que se están enfrentando hoy en día muchísimos porcicultores, incluso en esta región, es que, se me dejaron de morir. ¿Y qué pasa cuando paso de una mortalidad de 20%, de 15%, y me regreso a un 7 o un 8%? Y de repente estoy metiendo genéticas que me están permitiendo destetar más de 13 animales por hembra por parto. El problema se vuelve muy grande para la engorda.
Es algo que está pasando en todo el mundo. La cantidad de lechones destetados por hembra por año se nos está aumentando. Muchas granjas hicieron inversiones en genética, en salud, en bioseguridad, y de repente, ¡chin!, ahora tengo más cerdos de los que tenía. Y eso es un problema que estamos viendo en muchísimas granjas, donde lo que estamos viendo es que las engordas están sobresaturadas. Y de repente me hablan y me dicen, doctor, se están mordiendo la cola los animales, ¿es porque les falta sal? Dios mío, es porque no tienen espacio, es porque no hay aire, es porque no hay espacio de comedero, y es parte de lo que quiero platicarles hoy en día. Ok, durante la presentación me voy a referir a varias relaciones matemáticas que son muy sencillas, pero que es muy importante que las entiendan. Nuestro negocio, en lo que nos dedicamos nosotros, es un negocio de rentabilidad. Lastimosamente, muchas veces pensamos que es un negocio de costos, y lo único que estamos pensando es cómo reducimos los costos. Y muy pocas veces nos enfocamos al punto más crítico de la ecuación de rentabilidad. Rentabilidad es la relación entre los beneficios, los ingresos, cuánto vendí y cuánto me costó producirlo. Si yo solo me fijo en los costos, voy a tener una buena rentabilidad, pero normalmente va a ser una R muy pequeñita. Cuando lo que busco es tener una R grandota. Aquí el tamaño importa y lo es todo. El que la tenga más grande le va a ir mejor la rentabilidad. El que tenga pobre rentabilidad se va a ver con muchos problemas. Otras relaciones interesantes: conversión alimenticia, consumo diario de alimento entre ganancia diaria de peso. ¿Sí? O podemos decirlo de esta manera: consumo diario de alimento más desperdicio. ¿Y cuándo tomamos en cuenta el desperdicio? Y esa es una de las grandes frustraciones de llegar a las granjas y ver los slats abajo del comedero llenos de alimento y ver las fosas llenas de alimento. Y muchas veces nos preocupamos por cómo le hago para gastarme un poco menos en el alimento y nos olvidamos de ir a ver esos comederos y cómo se están regulando. Y encontramos que consumo diario de alimento más desperdicio entre la ganancia diaria de peso es la conversión alimenticia. Nuestros animales están bien, ¿sí? ¿Qué está pasando con nuestra granja? O lo podemos ver conversión alimenticia de otra forma. Es el costo de mantenimiento más el costo del crecimiento más la materia indigestible. Y eso es otro punto que no tomamos en cuenta. Nos queremos estar ahorrando un chorro de dinero y no nos acordamos que muchas veces lo que acabamos comprando es material indigestible. Y si no, pregúntenle al que les vende los ácidos grasos acidulados o tantas cosas que podemos encontrar en el mercado. Esto se divide entre la proteína que produce el animal, la grasa que deposita el animal, el agua y los minerales. ¿Cómo estamos trabajando con la deposición de proteína en nuestros animales? ¿Qué tanta agua estamos depositando en nuestros animales? Ahí está el negocio. Nuestro negocio es producir alimentos de alta calidad, y el alimento de alta calidad que más rentable es la producción de músculo. Acuérdense, producir 1 kilo de músculo cuesta 600 gramos de alimento. ¿Por qué? Porque es principalmente agua lo que están depositando. De grasa son casi 3 kilos de alimento. No están depositando agua y están depositando mucha energía de una manera muy eficiente. Entonces, cuando se preguntan qué está pasando con la proteína y el agua que están depositando sus canales, y eso es algo que ustedes pueden influir directamente y más adelante lo vamos a ver. Otra forma de ver costo de producción, otra ecuación importante, es el peso de mercado. Vean cómo calculo costo de producción. Peso de mercado. No es lo mismo vender un cerdo de 90 kilos que uno de 130, por la conversión alimenticia, por el costo del alimento. Y en esto nos queremos estar metiendo todo el tiempo, pero se nos olvida que también implica el costo del lechón con pie de cría, genética, etcétera, salarios, medicinas, instalaciones y medicamentos. Eso es todo el costo de producción, y normalmente son
nos queremos preocupar de la parte más grande, de la que tiene que ver peso, conversión alimenticia y costo. Una forma de reducir el costo de producción de nuestros lechones es diluyendo los costos. Una forma de diluir los costos es produciendo más cerdos vendidos por hembra por año. Suena lógico, suena tonto, pero ¿cuántas veces estamos trabajando y considerando y enfocando nuestros esfuerzos en esto? Si yo solo vendo 20 cerdos por hembra por año, mi costo de lechón es 630 pesos. Si yo produzco 2 lechones más, mi costo de lechón se me bajó a 580 pesos. Si produzco 28 cerdos por hembra por año, mi costo se me bajó a 460 pesos. Señores, eso es un impacto brutal. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a vender ese animal, me preocupo siempre del 75% del alimento y no pelamos esto que puede representar, según al peso que vendan mis animales. Por ejemplo, en esta gráfica puso un lechón de 600 pesos, ¿sale? Un porcicultor que no es muy prolífico. ¿Qué pasa si ese lechón se vende a 90 kilos? Sí, lo mando al mercado a 90 kilos. Mi costo de lechón representó el 22% de mis costos fijos. Si ese mismo lechón, que me costó lo mismo en vacunas, que me costó lo mismo en genética, que me costó lo mismo en instalaciones y en pie de cría, lo vendo a 130 kilos, mi costo fijo de lechón se bajó de 24 a 14%. Reduje 10% mis costos fijos de producción. Eso es una herramienta fenomenalmente relevante cuando analizamos la economía de nuestras granjas. Entonces, vender más lechones y aumentar el peso del cerdo a la venta, el peso en pie. Esa es otra estrategia bien interesante para diluir mis costos fijos de producción. Por eso la importancia de vender cerdos pesados. Esta es otra gráfica donde pongo el peso de venta y más o menos puse el peso de venta de promedio de 33 pesos. Algunos lo venderán en 34, algunos se estarán vendiendo en 36, algunos se estarán vendiendo en 32. Si yo vendo este cerdo a 80 kilos, mi rentabilidad por kilo es menor de 2 pesos. Si ese mismo cerdo lo vendo a 100 kilos, ya estoy haciendo probablemente 4 o 5 pesos por cerdo. Pero si me voy a este rango entre 120 y 145 kilos, tengo la máxima rentabilidad. Estoy haciendo casi 8 pesos por cerdo vendido, por kilo de cerdo vendido. ¿Qué quieren hacer? ¿Vender cerditos que les pierdan 5 pesos a cada kilo? Vender cerditos que le ganen 8 pesos a cada kilo. Por eso es la importancia de vender cerdos pesados. Fácil, no es. Hay muchísimo trabajo que hay que hacer detrás de todo esto. Hay mucho trabajo que hay que hacer en la granja y fuera de la granja, pero es algo muy viable. Recordemos algunos factores críticos del crecimiento. El cerdo se mantiene creciendo el músculo de manera lineal. Las vísceras ya dejan de crecer. Probablemente por ahí de los 140 kilos las vísceras empiezan a crecer más despacio, por eso el rendimiento de pie a canal va aumentando. Algunos conceptos interesantes: consumo de alimento. El punto máximo de consumo de alimento en un cerdo que no está limitado lo va a tener cerca de los 120 kilos de peso. Ahí es cuando llega al máximo. Ganancia de peso. Probablemente la ganancia diaria de peso está llegando a un máximo por ahí de los 75 kilos de peso vivo, 78. Cambia por la genética, cambia por algunas cuestiones, pero es cuando están ganando más nuestros cerdos. Conversión alimenticia. Después de los 120 kilos y hasta casi 170 kilos, prácticamente no hay diferencia. Eso es un punto bien relevante. Siempre estamos espantados de que se me va a matar la conversión alimenticia. No me puedo ir después de 120 o 30 kilos prácticamente sin cambios en mi conversión alimenticia. Esto no es nuevo.
Quien se acuerde del doctor Fernando Cisneros, de mi maestro, el doctor Mike Ellis, en 1996 decía, señores, entre 100 y 160 kilos, no tengo cambio en la diferencia, en la forma en que están creciendo los animales. Y esto lo han publicado cientos de personas, cientos de veces. Tenemos el reporte del Pork Checkup de 2016, dice lo mismo. Después de 130 kilos de peso, por cada 10 kilos de aumento, ¿ven cuánto cambia la ganancia diaria de peso? Se reduce 4 gramos. Consumo diario de alimento aumenta 78 gramos cada 10 kilos. Eficiencia alimenticia, 0.011. ¿Qué cambios tenemos? Son mínimos. Quiere decir que nosotros nos podríamos ir con muy alta eficiencia produciendo animales cada vez más pesados. La limitante no son los animales. La limitante son, primero, nuestras granjas y segundo, el mercado. ¿Qué estamos haciendo con el mercado? ¿Sí? Profundidad de la grasa dorsal aumenta. ¿Qué tanto? Vean, de 22 milímetros a 175 kilos me voy a 32 milímetros de grasa dorsal, me muero de risa. Área de ojo de la chuleta, lo mismo. ¿Sí? Tejido magro en la canal, esto es lo interesante. Aumenta linealmente. Mientras más pesado venda un cerdo, más kilos de tejido magro voy a vender. Y ese es nuestro negocio. Observaciones del crecimiento. Machos castrados crecen más rápido, pero eso ustedes ya lo saben. Crecen más rápido que las hembras. Comen 5% más. Son 1.9% menos eficientes que las hembras. ¿Y por qué se pelean las hembras? Porque tienen un poco menos de grasa dorsal, porque tienen más magro en la canal, porque tienen, repetido, grasa dorsal. Las diferencias entre hembras y machos castrados, esto es bien importante cuando queremos irnos a cerdos pesados. Empiezan a desaparecer con el tiempo. ¿Por qué? Porque empiezan a entrar en calor. Por eso el tema de la inmunocastración no solo es para machos, es también para hembras. Cuando quiero producir hembras pesadas, la inmunocastración se vuelve una herramienta tremendamente interesante para producir estos animales. Todos los valores que les presenté no sirven. Todos esos valores van a cambiar dependiendo de qué, de su granja, dependiendo de sus trabajadores, dependiendo de sus condiciones. Y lo interesante es que los datos que les presenté son animales libres de limitaciones, que pueden expresar su potencial productivo. El problema es que en nuestras granjas no tenemos esas condiciones. Tenemos estrés ambiental, tenemos estrés antigénico, tenemos malos manejos, instalaciones deficientes, muchas veces dietas incorrectas. Aquí no pasa esto porque estamos en Previtep, pero si hablamos de granjas, podemos encontrar, era una broma para que se rieran ustedes, hombre. Podemos encontrar que hay muchas fuentes de estrés y el estrés es aditivo. Mientras más factores de estrés tenga, mayor es el impacto. Pero no solo eso. Si, por ejemplo, yo restringo el espacio en los animales, en animales pequeños no lo noto tanto, pero conforme se van haciendo más grandes los animales, vean cómo las curvas se van haciendo más divergentes. Los efectos van a ser cada vez más fuertes, ¿sí? Ya sea que hablemos de espacio, ya sea que hablemos de posición de grasa, de posición de proteína, los impactos son más grandes conforme va aumentando el peso de los animales. Quiere decir que tengo que tener más cuidado en esos momentos. Si yo tengo un efecto de estrés, por ejemplo, temperatura normal o cambiando a temperatura, mucho calor, mucho frío, como pasa aquí, vean cómo baja la ganancia diaria de peso. O si yo estoy dejando animales sin mezclar y los mezclo, vean cómo cambia la ganancia de peso. O si tengo cerdos acomodados a gusto en el corral o los aprieto mucho, vean cómo baja la ganancia diaria de peso. Pero la realidad es que no solo tenemos un factor de estrés en las granjas, es que se mezclan. Si tengo un solo factor de estrés, tengo esta ganancia de peso. Pero conforme voy aumentando los factores de estrés, la ganancia diaria de peso se va bajando. Quiere decir que se suma el efecto de mala temperatura, de mal manejo, de falta de comedero, de fallas en el agua. Cada que voy sumando un estrés más, los animales me la van a cobrar. ¿Por qué? Porque van a comer menos, van a crecer menos y van a ser menos eficientes.
Esta es una ecuación de cómo pueden ustedes calcular qué también es el espacio en sus animales. Dice K por peso vivo a la 0.667 o a la 2/3. ¿Cómo se calcula eso? Lo multiplico al cuadrado y luego le saco la raíz cúbica. Eso es el peso metabólico de estos animales en crecimiento. Cuando yo tengo una K que es menor, sí, el peso esta ecuación es K, que es una constante que ustedes es lo que van a calcular, y el peso vivo. El peso vivo lo van a elevar a la 2/3. O sea, el peso vivo de un animal de 100 kilos, el peso metabólico sería 100 al cuadrado, son 10,000. Raíz cúbica de 10,000 te debe dar como 20 y tantos, ¿ok? Si yo tengo y aquí van a sacar este valor de K, cuando este valor de K es menor de 0.0336, los animales están restringidos y se los van a cobrar en el crecimiento. Los franceses dicen no, tiene que ser mayor a 0.039 para que los cerdos pesados, los grandes, se puedan acostar. ¿A cuánto equivale a eso? Quiere decir que yo tengo que tener en cerdos de 100 kilos cuando menos 0.72 metros cuadrados. O si les hago caso a los franceses, 0.84 metros cuadrados por animal. ¿Es eso cierto? ¿Quién sabe? Porque va a depender de qué ventilación tienen, qué concentración de amoníaco tienen, qué calidad de agua tienen. Todo esto va a ser relativo, pero si no lo empiezan a medir, si ustedes no empiezan a contabilizar qué es lo que tienen, difícilmente lo van a poder manejar. ¿La constante de qué, perdón? La constante de K depende de cuánto espacio le doy. Entonces, si yo tengo 1 metro cuadrado por animal y mis animales pesan 100 kilos, quiere decir que mi K va a estar más o menos va a andar arriba de esto, si tengo 1 metro cuadrado. Aquí tengo 0.72, pero con todo gusto, si quieres, ahorita platicamos bien y te explico cómo calcularla. El punto clave es este. Vean este trabajo. Tengo animales con poco espacio, ¿sí? Mezclados, perdón, con 0.96 metros cuadrados o 0.96 metros cuadrados. Aquí mezclé animales y aquí no los mezclé. Aquí tengo 0.78 metros cuadrados, mezclé los animales y aquí tengo 0.78 y no los mezclé. ¿Cuál es la diferencia? Que la eficiencia, los kilos totales que voy a producir por metro cuadrado se reducen cuando yo estoy mezclando a los cerdos. Y el efecto es todavía mayor cuando estoy mezclando a los cerdos en un poco espacio. Por eso tengo esta diferencia. Siempre este mezclado se hizo a las 11 semanas. Sí, y la eficiencia la están midiendo a las 21 semanas. 10 semanas después de que mezclé los animales. Siempre que mezclamos animales en granja, decimos, en 2-3 días se pelean y se acabó el problema. No es cierto, señores. Los problemas aquí siguen 10 semanas después. Ya no estamos viendo los golpes, pero los animales nos están cobrando esos malos manejos. En este trabajo que hicieron los franceses, es un trabajo que me gusta citar. Hay algunos más nuevos, pero repiten exactamente lo mismo que hizo Averroes. Averroes, ¿qué es lo que vio? Que cuando en estos 45 trabajos, cuando se pone a ver, por ejemplo, el efecto de la temperatura en la ganancia diaria de peso, si hace frío, los animales van a tener poca ganancia. Van a llegar a su temperatura ideal y van a lograr el máximo de ganancia de peso. Pero cuando me paso de la temperatura ideal de los cerdos, empieza a bajar la ganancia de peso. ¿Por qué? Porque empieza a bajar el consumo de alimento. Son cosas de sentido común. Todos lo ven en sus granjas todos los días. Y sin embargo, son cosas que nos están afectando todo el tiempo y que no estamos midiendo. Esta es la eficiencia alimenticia. Vean cómo en piso de cemento, esto es no slat, esto es piso de cemento y este es piso de cemento. Si tengo mucho espacio en cerdos que están en slat, vean cómo la conversión alimenticia se empeora. Quiere decir que un exceso de espacio también me va a hacer daño. Sin embargo, si tengo un exceso de espacio en piso de cemento, la conversión alimenticia se mejora. Se vuelve muy interesante,
porque pensamos en densidades. Ok, pero ¿qué tipo de piso tienes? ¿Qué manejo de temperatura tienes? ¿Qué concentraciones? ¿Qué recambio de aire estás teniendo? Conversión alimenticia por efecto de tamaño de grupo y tipo de comedero. Si tengo comedero seco y tengo grupos muy grandes, la conversión alimenticia se mejora. ¿Por qué? Porque va a haber mucho más competencia por ese comedero y se va a restringir el consumo de alimento. Si tengo un comedero con bebedero, vean qué es lo que pasa con la conversión alimenticia. Mientras más animales tengo, se me va a ir empeorando, ¿sí? Porque los animales tienen disponibilidad para consumir alimento. ¿Qué pasa con el tiempo de uso de comedero? Esta curva es un espacio de comedero por cerdo. Esta de cuadritos es 0.25 espacios de comedero por cerdo. Y esta es 20 cerdos por espacio de comedero. ¿Qué pasa conforme va aumentando el peso de los animales? Si yo tengo mucho espacio de comedero, los animales van a pasar mucho tiempo comiendo. Van a pasar hasta el 15% de su tiempo comiendo. Pero si el comedero, si tengo poco espacio de comedero y los animales se van haciendo más grandes, cada vez van a pasar menos tiempo comiendo. Hace sentido, porque hay una presión brutal sobre los cerdos. ¿Cómo reaccionan los cerdos? Comiendo más rápido. Vean, la tasa de consumo se acelera. ¿Qué hace un cerdo cuando hay poco espacio de comedero y mucha presión de grupo? Se va a atascar y va a devorar lo más que pueda en el menor tiempo posible. Por eso el tiempo de visita al comedero se reduce conforme los cerdos son más grandes, porque tienen una capacidad de atascarse mucho mayor que los otros. Entonces, ¿a qué me lleva esto? A que tenemos que estar pensando en este tipo de cosas. La visita al comedero es una forma en que los cerdos expresan su dominancia. Yo soy el dominante del grupo, yo voy a ir más veces al comedero y voy a estar más tiempo al comedero. Y tú, que eres un miedoso, tú no entras al comedero y tú no vas a crecer. Y eso es lo que me empieza a crear desviaciones en los coeficientes de variación en los corrales. El número de visitas es mayor en machos enteros y en razas agresivas. Comederos secos dura más cada comida, pero hay menos visitas. En comederos con protección tardan mucho más en comer los cerdos. ¿Se han fijado en eso? Un detalle tan sencillo como la protección de que otro cerdo no lo pueda sacar permite que se tarden más en comer y que haya menos desperdicio. Pero si me están saque y saque a los cerdos, cada que empiezan a comer es un tiradero de alimento. Por eso, detalles tan sencillos como la protección del comedero me pueden tener un impacto brutal en eficiencia alimenticia. ¿Cuánto tiempo de comederos disponible tenemos en nuestras granjas? ¿Quién lo ha medido? Pónganse a ver, vayan a sus corrales. A lo largo del día, ¿cuántos minutos está disponible el comedero? Si menos del 20% del tiempo el comedero está con animales comiendo, quiere decir que tienen un problema severo de disponibilidad de comederos. ¿Cómo se están comportando los cerdos en sus granjas? Ok, al final tenemos que encontrar el equilibrio y el problema es que siempre nos queremos enfocar a esto. Esta es la eficiencia del corral en kilogramos de ganancia diaria de peso por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos buscando? Si yo tengo mucha densidad, tengo poco espacio por cerdo, obviamente mi productividad va a ser muy alta. Si yo tengo los animales muy relajados, con mucho espacio, obviamente mi productividad por metro cuadrado va a ser reducida. Lo importante es que sepamos encontrar el balance en lo que estamos buscando con nuestros animales. Pero por favor, dejen que repita esta. No son las rayaduras las que me dicen si los animales tienen o no bienestar. No es si están mordidos o se están peleando. ¿Cómo lo tenemos que evaluar? Con la productividad de los animales. El mejor indicador de bienestar animal es el comportamiento productivo de los cerdos. Un cerdo que tiene un buen comportamiento productivo me está indicando que tiene un buen bienestar. Un cerdo que no está produciendo, por más que digan que está contento porque está solito, seguramente si no está produciendo va a tener un mal bienestar. ¿Cómo usan los cerdos la energía del alimento? Bueno, de toda la energía bruta que comen,
que hay en 1 kilo de alimento, no toda se va a convertir en tejidos. Parte de la energía se va a perder en heces. Otra parte de la energía se va a perder en orina, ¿sí? Y entonces empezamos a hablar ya de la energía metabolizable, que es lo que las compañías de alimentos nos venden. 3.2 kilocalorías de energía metabolizable por kilo. Pero de esa energía que consumen los cerdos, ¿sí? Y que metabolizan, una parte se va a perder como calor. Ese calor va a depender de varias cuestiones. Parte de la energía que voy a tener al final del día va a ser dedicarse para mantenimiento o para crecer. De la energía que uso para el mantenimiento, ¿qué es mantenimiento? Pues que respire, que tenga su sistema inmune trabajando, que tenga actividad física y producción de calor. Si hace mucho frío, mucha de la energía que le dé de neta va a acabar yendo para producción de calor. El resto de la energía que no use para eso se va a ir para crecimiento, gestación o lactación. Si hablamos de crecimiento, pues básicamente grasa, músculo y otros tejidos. Faneras, la piel, músculo, ¿sí? Pero básicamente aquí es donde me interesa que los animales dirijan su energía. Si yo estoy haciendo las cosas mal, voy a estar haciendo que mucha de la energía se me vaya a mantenimiento. Y esto es uno de los grandes errores que cometemos muy frecuentemente en nuestras granjas aquí. Y ahorita les voy a explicar cómo. Ahí está. La energía neta es lo que uso para crecer. ¿Cómo la puedo calcular? Energía neta depende de qué tanta proteína tiene la dieta, qué tanta grasa, qué tanto almidón, azúcares y fibra. La grasa se convierte con mucha eficiencia en energía metabolizable. Si yo le doy grasa al cerdo, prácticamente toda la grasa se va a depositar en el cerdo. Pero si yo le doy proteínas, sobre todo en exceso, solo la mitad de la energía de esa proteína se va a depositar. Y lastimosamente, uno de los grandes errores, sobre todo con cerdos pesados, es darle una dieta con más proteína, darle una dieta más concentrada. Si el cerdo no está creciendo, en lugar de darle crecimiento, dale alimento de destete para que levante. Son de las peores tonterías que podemos hacer, porque los excesos de proteína, los excesos de lisina, nos los va a cobrar el animal. ¿Cómo? Cuando yo le doy un exceso de nitrógeno a un animal, va a tener que gastar mucha energía para deshacerse de esos excesos. Y eso acaba provocando que el animal tenga menos energía disponible. ¿Cómo deposita proteína un cerdo? El principal factor para que empiece a depositar proteína es que coma, que tenga energía disponible para poder depositarla. Cuando un cerdo es chico, normalmente no alcanza a comer toda la energía que necesita para depositar proteína. Por eso un lechón está en la etapa deficiente en energía. Mientras más coma un lechón, más va a crecer. Y entonces lo que tenemos que hacer con los cerdos hasta 40 kilos de peso es asegurarnos de que tengan el máximo consumo de alimento. Pero cuando el cerdo va creciendo y ya llega por ahí de los 80 a 100 kilos, ya tiene más capacidad de comer. Y esa capacidad de consumo muchas veces es mayor que la capacidad de depositar energía. Y entonces cuando come mucha energía en exceso, llegó a su máxima deposición de energía y después de ahí ya no va a pasar. Cuando llegó a su límite de deposición de proteína, lo que le dé de más, lo va a usar para depositar grasa. Y entonces se vuelve bien interesante, porque yo puedo controlar qué tanta grasa y qué tanta proteína van a depositar mis cerdos. Aquí se ve más fácil. Esta es la cantidad de energía por arriba del mantenimiento que come un cerdo. Mientras más energía come, empieza a aumentar la deposición de proteína. Si es poca la energía, va a depositar muy poca grasa. Esto es la deposición de lípidos. Pero conforme empieza a comer más energía, vean cómo los lípidos, la grasa, se empieza a depositar cada vez más, hasta que llega un punto en que ya no puede depositar más proteína y todo lo que se consuma de más en exceso se va a ir a grasa. Esto ustedes suena muy teórico, pero esto es tan fácil de controlar como despuntar animales. Más adelante se los explico, voy a apurarme un poco más. Les decía que la grasa es muy buena. Si yo doy grasa en el alimento, puedo aumentar
la ganancia diaria de peso, puedo mejorar la conversión alimenticia, puedo mejorar la respuesta de los animales. Usar grasa es una maravilla para los cerdos. ¿Por qué? Porque pueden pasar mejor la dieta, porque puedo controlar polvos, evitar problemas respiratorios, pero no toda la grasa es igual. Depende mucho el tipo de grasa que le dé a los cerdos y ese es otro factor que tenemos que cuidar en los cerdos de 130 kilos o más. Si yo no doy una grasa digestible o no le ayudo al animal a que pueda digerir esa grasa, por ejemplo, con el uso de enzimas como una beta-mananasa que me ayude a incrementar la digestibilidad de la grasa, pues voy a estar perdiendo dinero. Por eso es tan importante que nuestras dietas lleven las enzimas correctas para los requerimientos correctos. Si yo no tengo cuidado en la calidad de la grasa y meto nada más aceites a lo loco, voy a crear estos problemas que en granja no los consideramos, pero cuando yo quiero vender una canal y tengo grasa flácida, voy a tener tocinos como estos. ¿Qué es lo que me va a resultar? Un tocino flácido no lo voy a poder vender ni al mercado de exportación ni al mercado nacional. ¿A quién le gusta comerse una chuleta que vean que se está separando la grasa de la carne? ¿Sí? ¿A quién le gusta comerse un tocino que no lo puedo ni siquiera rebanar porque se está separando? Entonces, la calidad de la grasa es un factor extremadamente importante en la producción de cerdos de más de 120 kilos. ¿Cómo podemos aprovechar todo esto que les he estado presentando? Bueno, tenemos que buscar algunas estrategias. Desde mi punto de vista, las estrategias de mayor impacto para aprovechar todo este conocimiento tienen que ver con este listado. Número 1, uso de Peilin. ¿Por qué? Porque me ayuda a redireccionar los nutrientes en lugar de que se vayan a grasa, se vayan a proteína. Segunda estrategia, uso correcto de despuntes. Si yo despunto correctamente a los animales, voy a evitar que los cerdos que tienen un alto consumo de alimento, esa es la alarma que dice que me quedan 5 minutos. Si yo hago un despunte correcto de mis animales, lo que voy a hacer es que los que están comiendo en exceso, que están consumiendo mucho más, los voy a vender en ese momento. Y voy a permitir que los animales que venían atrás, más despacio creciendo, tengan oportunidad de consumir más energía y entonces depositar proteína. Hacer un despunte correcto en la granja puede significar una cantidad brutal de dinero y es simplemente manejo, es coordinación y es sentido común. Lastimosamente, unas personas me decían, es que yo despunto a los más chiquitos y los saco de la granja. Dios mío, eso es exactamente lo que no quieren hacer. Ustedes quieren despuntar a los cerdos siempre más pesados del corral, que son los que ya están sobrepasando su capacidad de producción de proteína. Y van a dejar a los que vienen atrás, a los más chicos, para que alcancen a levantar su peso. Cuidado, cuando digo a los más chicos, por favor, hay cerdos que nunca debieron haber llegado a la engorda. Hay cerdos que ni siquiera debieron haberse quedado en la maternidad. De repente hay cerdos que nacen de 400 gramos con cabeza de delfín que tiene todas para morirse y los quieren seguir llevando hasta la engorda. Y de repente tengo cerdos en la engorda que tienen 120 kilos de peso y me encuentro un lechoncito de 30 kilos. Es que le estoy dando chance de que quede. Señores, por favor, esos animales elimínenlos desde el principio. Hagan cortes en la maternidad. Lechones de muy bajo peso, los sacrifico. Lechones al destete que no dieron el peso específico, los sacrifico. A los 70 días, lechones que vienen mal, que no van a dar el peso, los sacrifico. No desperdicie tiempo con esos animales, ¿sí? Uso de evitar los excesos de proteína. Y aquí hay una pregunta muy interesante. Nos seguimos cuestionando el uso de preiniciadores muy caros. Y muchas empresas en el mundo hoy están dejando esos super preiniciadores tan caros porque se están dando cuenta de que puedo tener un crecimiento más despacio de mis animales, un poco más lento, sin meterle tanta presión a los cerdos para después dejar que desarrollen más adelante. Eso es algo que les recomiendo mucho pensar qué es lo que van a hacer. Finalizadores con exceso de lisina. Hay gente que no está usando ractopamina y quiere dar dietas de finalización con
1.2 de lisina digestible. Señores, eso es ridículo. Los cerdos no necesitan más allá de 0.7 de lisina digestible en la finalización. Uso de grasa en la dieta. Manejo de dietas de verano e invierno. ¿Cuántos de ustedes manejan dietas de verano e invierno? Es un impacto brutal sobre la producción de calor de los animales. Es un impacto brutal sobre el crecimiento de los animales. Y sin embargo, no es tan común ver que mucha gente esté utilizando dietas de verano y dietas de invierno. Es una forma muy importante de ayudarle a sus animales. Evitar mezclar animales. Por favor, dejen de mezclar animales. Cada que mezclan animales rompen el orden social y se crean problemas. Alimentación sexada. Comen diferente los machos de las hembras. Vimos los números. Es muy diferente cómo crece un macho de una hembra. ¿Por qué los queremos tener juntos comiendo el mismo alimento? Uso de enzima beta-mananasa en apoyo a la alimentación. Manejo correcto de las instalaciones y de las densidades. Esas son las estrategias. Vean el impacto de un buen despunte. Aquí tenemos sin despuntar o despuntando a 20 semanas, a 22 semanas o despuntando a las 20 y a las 22 semanas. En estos corrales, por despuntar 2 veces, hubo un ahorro de 21 kilos de alimento por cerdo producido en el corral. Al final, díganme qué herramienta o qué producto mágico milagroso les puede dar un impacto tan grande como ahorrar 21 kilos de alimento por cerdo producido. Eso significa hacer un buen despunte. Los cerdos se vendieron exactamente a los mismos pesos en canal, ¿sí? Canales de 97, 98, 94 kilos. Pero ven el consumo de alimento por los kilos de alimento consumidos por cerdos en las últimas 4 semanas. De 73 sin despuntar a 52 por hacer 2 despuntes correctos, ¿sí? Y la otra, cerdos muy pesados no tuve. Esta gráfica es cortesía de don José Antonio Cuarón y Barguengoitia. Vean el impacto tan grande que tengo en producción de músculo cuando empiezo a usar Peilin. Cambio por completo la curva de deposición de los tejidos. Cambio por completo la forma en que los animales están depositando proteína. Y ese impacto tiene una repercusión económica tremenda. Por eso la gran diferencia de ganancia de peso en estos animales que no traen Peilin contra estos que están consumiendo Peilin de manera continua 42 días. ¿Qué pasa? Si yo doy Peilin por solo 0 días, o 7 días, o 14 días, o 21 días, va a ser diferente la respuesta. No puedo decir que tengo la misma respuesta en un animal que solo lo comió 7 días, que en uno que lo comió hasta 42 días. Entonces, el tiempo de uso es muy importante y es lo que me permite llegar con alta eficiencia al final de la engorda. Este rendimiento en canal, vean cómo aumenta de vender mis animales en 74% de rendimiento a estarlos vendiendo con 80.5% de rendimiento. Ese impacto de tener una canal un 1% más pesada tiene una repercusión económica enorme. Pero no solo es que la canal rinda más. Lo que voy a ver es que los kilos de carne producidos por cada cerdo los puedo aumentar de 40 kilos hasta 44 kilos. Son 4 kilos más que voy a estar vendiendo de pierna, de lomo, de tocino, de espaldilla, de jamón, ¿sí? Eso es hacer eficiente la producción. Señores, perdón que se acaba el tiempo, no me da tiempo de poder presentar todas las estrategias que quisiera, toda la información que quisiera, pero al final del día lo más importante es que haya sentido común. Si nosotros aplicamos el conocimiento y el sentido común a la producción de los animales, créanme, vamos a poder ser mucho más rentables. No tengan miedo a producir cerdos pesados. Es un extraordinario negocio. Los grandes porcicultores del mundo lo están haciendo. Los grandes porcicultores de México lo están haciendo. El peso promedio hoy es de 135 kilos, el peso óptimo para mercado, para los porcicultores y para los sobradores, por ejemplo, en Ciudad de México. ¿Qué estamos haciendo nosotros pensando en que queremos seguir produciendo cerdos de 110 o de 115 kilos? Muchas gracias por su atención.
Nada más para que no me Perdón. Muy bien, pasamos entonces a la sesión de preguntas. La primera pregunta, doctor, es respecto a los polinizadores caros, ¿qué peso debe tener un lechón a las 7 semanas de edad? El que ustedes quieran. Eso es lo más interesante. Ustedes pueden manipular el crecimiento de sus animales para lograr el óptimo económico que estén buscando. Hay unas teorías que dicen todo el máximo gasto en mis animales para lograr un lechón que a 70 días pese 33 kilos. ¿Realmente eso es el óptimo? ¿Realmente lo que debo de estar buscando? ¿Por qué? Porque yo puedo irme a un crecimiento mucho más despacio, con menor mortalidad, con menor presión para el sistema inmunológico de los animales, con menor presión para el microbioma de los animales y lograr animales, por ejemplo, a 70 días que estén pesando 23 kilos y permitirles que expresen su crecimiento compensatorio a partir de 70 días y entonces sí exigirles ganancias de peso promedio por arriba de 800, 850 gramos. Eso es muy viable. Eso es mucho de lo que están haciendo la gente en Europa hace algunos años y cada día más gente lo estamos viendo en América. En lugar de tener tanta presión sobre el lechón, no solo es el costo de los preiniciadores, es la presión de producción que estoy metiendo en los animales. Menos mortalidad, más uniformidad, menos gasto en medicinas, en antibióticos, menos presión sobre los lechones. Y entonces aprovecho el crecimiento compensatorio de los cerdos. Entonces, ¿cuál es el peso ideal? El que ustedes estén buscando como el óptimo económico. Gracias. Siguiente pregunta. En la venta de cerdos de más de 120 kilogramos, ¿cómo valido en campo la calidad de la canal de manera que me permita contar con un respaldo ante cualquier reclamo de mis compradores? La forma más fácil de hacerlo es haciendo despieces. ¿Qué hago? Voy al rastro con el comprador y evalúo el despiece. ¿Cuántos kilos está dándote de pierna deshuesada, desengrasada? ¿Cuántos kilos te está dando de cada corte? Esa es la forma más honesta y valiosa de hacer la comparación. Es complicado. Una forma muy fácil, uso equipos de ultrasonido. Esa es la forma más común que la mayoría de las empresas están utilizando. Ultrasonido en tiempo real. Los Dopplers y las cosas esas que pip, 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 eso no sirve para nada. Tiene que ser un ultrasonido en tiempo real. Un ultrasonido en tiempo real puedo evaluarlo. No tengo ultrasonido en tiempo real. Vete al rastro, abres la canal y mides cuántos centímetros tienes de grasa dorsal en la línea media o en el punto P2. Hay muchísima información de cómo evaluar eso en internet. Hay muchísima información sobre ecuaciones de regresión que pueden hacer. Yo así empecé a hacerlo en los 80 y tantos. Me iba al rastro con mi reglita y medía cuánto medía la grasa dorsal. Incluso en animales en pie lo llegué a hacer. No debería decirlo frente a las cámaras porque es muy, muy salvaje. Es el animal en pie con un bisturí, se le metía una regleta y así se hacía en los 60s, en los 70s. No lo hagan, eso es criminal. Pero vayan al rastro y ya que esté el animal colgado, se llevan una regleta y miden cuánta grasa dorsal tiene, si es macho, si es hembra y qué peso tiene. Y con base a eso es muy fácil estimar el valor de los animales y entonces negociar el precio correcto de sus cerdos. La siguiente pregunta, doctor. Considerando como punto crítico la hiperprolicidad como restricción de alimento para lechones, ¿qué estrategias u opciones se pueden utilizar para contrarrestar el aumento de bajos pesos en destete? Contrarrestar el efecto de bajo peso en el destete. Ok, número 1, buena alimentación de la marrana. El uso de dietas altas en grasa en gestación es una de las mejores herramientas para ayudarme a tener mejor peso del destete. La otra, pues lo que hacen los europeos, destetes a 28 días, destetes a 29 días. Eso me da un animal que tiene una mucho mayor sobrevivencia. Simplemente vean la diferencia en sobrevivencia
entre España y Estados Unidos. Es más de un lechón más por hembra, por parto que llega a mercado. ¿Por qué? Porque no le meten tanta presión al lechón. Dejan ciclos de 28 días para la lactancia y los animales tienen mucho mejor peso. ¿Qué tanto? Podemos estar viendo pesos de 8 kilos y medio con dietas altas en grasa. ¿Cuál es el tejido que más crece en el lechón durante la lactancia? La grasa. El lechón, el tejido que más crece es el tejido graso, el músculo después, pero lo que más crece en un lechón, algún día si quieren más, luego se los demuestro, es el tejido graso el que más crece. Cuando el lechón nace, trae menos del 2% de grasa en su cuerpo. Cuando estamos destetando al lechón, trae más del 12% de grasa en su cuerpo. El tejido que más creció fue la grasa. Entonces, denle grasa a la marrana para tener más grasa en el lechón. Gracias, doctor. Tenemos tiempo para 3 preguntas más. Para detectar el impacto de estrés, ¿qué marcador recomiendas usar para identificar el impacto de cambios en manejos, en bienestar o estrés? Lo primero que van a ver, lo primero que cambia es el consumo de alimento. Es difícil de medir, pero lo primero que sucede cuando hay estrés es que cambian los patrones de alimentación de los animales. El segundo factor que puedo medir, pues es la consecuencia del consumo. Si yo modifico el consumo de alimento, pues cambio la velocidad de crecimiento de los animales. Entonces, una forma muy buena de evaluar los cambios que estoy teniendo en manejo es el comportamiento productivo de mis animales. Cómo cambió el consumo de alimento, cómo cambió el crecimiento y finalmente, pues puedo sacar la relación entre consumo y ganancia, que es la eficiencia o conversión alimenticia. Bien, siguiente pregunta. Considerando la concentración de sustrato, ¿no será mejor utilizar una gilanasa que una mananasa? Depende de cuál es el objetivo. Si estoy hablando de lechones, es 1000 veces más importante utilizar una mananasa que una gilanasa, porque mi objetivo es reducir los temas de viscosidad y de inflamación en el intestino. Depende mucho del tipo de sustrato que tenga. Si tengo un sustrato que es muy alto en gilanos, pues hace todo el sentido de usar gilanasa. Pero si tengo una dieta como las que usamos en México, maíz, sorgo, soya, si acaso DDGS, lo que más me conviene es usar una fitasa, una gilanasa y una mananasa. Para mí es, no, el que use una no quiere decir que excluya la otra. Es un complemento. Se complementan. ¿Por qué? Porque cada sustrato es diferente y la enzima actúa sobre sustrato específico. Perdón. Bien, doctor, gracias. La última pregunta. ¿Qué genética recomienda para alcanzar las metas a menor tiempo y costo? No tengo la más remota idea, la que tengan ustedes. Y si no quieren que me linchen, porque de por sí me meto en problemas a cada rato con diferentes casas comerciales, pues si respondo esto me van a correr a patadas. La genética es con la que tengan. La realidad es que es con la que estén jugando. Si tienen una oportunidad de escoger, yo estaría escogiendo mi genética en función, no de lo que yo quiero producir. Mi genética yo la escogería en función de lo que me pida mi cliente. Si yo escojo mi genética en función de lo que esté buscando la gente con la que estoy trabajando, a la que les estoy vendiendo los cerdos, voy a tener una posición mucho mejor. La otra, no solo piensen en a quién le venden sus cerdos, piensen en quién compra los cerdos que ustedes venden, porque por hacer caso a algunos obradores que nos empezaron a exigir hace unos años que metiéramos puro pietrán, porque no querían ver nada de grasa dorsal, nos dimos una de trancazos con los consumidores y perdimos mucho consumo porque la gente se hartó de los cerdos pietrán que estuvimos produciendo, que nos daban una carne más blanca y más dura que esto. Entonces, cuidado, no solo es quién me compra los animales, sino quién le compra los animales a quien yo se los vendo. Tengo que atender a mi cliente y al cliente de mi cliente. Muy bien, me indica que tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas más. Entonces pasamos ya están tomando, a la siguiente, ustedes ya tienen vino. Aprovechando el tiempo, considerando diseños de comederos
¿qué opinión tienes de uso de harinas acondicionadas con tamaños de partícula más gruesas o pellets más grandes de los tamaños estándares? Es una maravilla. Si yo juego con el tamaño de partícula de mi alimento, puedo aumentar la eficiencia productiva. El tamaño de partícula influye en muchas cuestiones. Influye en el gasto de energía que voy a tener en la planta. Piensen en esto. Después del peletizado, el principal costo de energía que tengo en una planta de alimentos es la molienda. Entonces, si yo puedo manejar diferentes moliendas, puedo tener un impacto brutal en mi costo de energía por kilo de alimento producido. Después de eso, el tamaño de pellet o el tamaño de grano me puede fastidiar toda la operación, porque si no fluye el alimento y se me queda atorado en los transportadores, puedo llevar una empresa al desastre. Entonces, no es de decir de un día para otro me paso de 400 micras a 800 micras. No puedo usar los mismos sistemas de alimentación para diferentes tamaños de partícula, y eso es algo que tengo que considerar. Pero si me voy al intestino y a la fisiología de los cerdos, y sobre todo de cerdos grandes, voy a encontrar que tienen una capacidad de fermentación brutalmente buena. El cerdo es un animal fermentador. Entonces, si yo aprovecho esas características del ciego y del colon que me permiten estar fermentando tamaños de partícula grandes, no solo le estoy dando reducción en mi costo de energía, estoy permitiendo al animal que exprese su potencial de captar energía a partir de ácidos grasos volátiles, que tienen un impacto muy grande en la salud del intestino de las aves y de los cerdos y de todos. Entonces, eso es una maravilla. Poderlo implementar, no cualquiera. Bien, damos paso entonces a la última pregunta. ¿Qué rangos de dispersión para valores de grasa dorsal son aceptables en cerdos pesados? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan difícil! Ok. En la naturaleza ustedes van a encontrar normalmente que las desviaciones estándar de manera natural andan por ahí del 12% de coeficientes de variación. Pero en grasa dorsal va a depender mucho de varios factores. Número uno, el peso al que estén sacrificando. Número dos, la genética que tengan, el sistema de alimentación. Entonces, las fuentes de variación son tremendamente grandes. Poder decir un número para todos los sistemas, no lo podría decir, pero dentro de cada sistema de producción sí voy a encontrar que las variaciones no son tan grandes. Entonces, puedo estar pensando en coeficientes de variación, por ejemplo, depende de dónde la mida y cómo la mida, pero si estoy midiendo con regleta, grasa dorsal en cerdos de 120 a 140 kilos, voy a tener coeficientes de variación que van a andar por ahí del 15% máximo. Normalmente van a ser menores, pero va a variar mucho si comparo cerdos de diferentes granjas o cerdos, que es mi problema cuando voy a los rastros. ¿Por qué? Porque unos animales llegan muy magros y otros animales llegan muy grasos. Entonces, ahí la variación es muy grande, pero por el origen de los animales. Si son animales de un mismo origen, la variación tiende a ser mucho menor. Espero que eso era lo que me preguntaban. Muchísimas gracias, doctor. Bien, damos por terminada entonces la sesión de preguntas. Doctor, muchísimas gracias por la plática. Muchas gracias. Lo invitamos a pasar al banner de patrocinadores para declarar un reconocimiento, por favor. Gracias, doctor. Gracias. Mínimo, ¿no? Mínimo. Muy bien. Me gustaría dar gracias allá a los más de 60 asistentes que tuvimos el día de hoy de manera presencial y a los más de 100 asistentes o personas que se conectaron en línea y participaron en este jueves porcícola. Igualmente me gustaría agradecer a todos los patrocinadores, especialmente el día de hoy, a DCM, Gearback, Fileo y Elanco. Nos gustaría invitarles a que se continúen inscribiendo a la semana Previtep. Recuerden que nos restan 2 días de evento, lo que es el día financiero el día de mañana y el día ganadero el sábado.
Es importante comentarles que les estará llegando una encuesta a sus correos, además de una constancia de su participación. En el caso de la encuesta, para nosotros es muy importante contar con su retroalimentación. Sus observaciones y aportaciones son de gran valor para nosotros. Bien, para hacer el cierre de este día, nos gustaría, por favor, pedirles que se pongan de pie. A todos y cada uno de ustedes les proporcionan una copa con vino, algunos agua. Entonces, bueno, los invito a brindar. Yo desde aquí los veo. Por el gusto de haber concluido con éxito el día de hoy. Salud. Salud. Ah, sí, sí, sí. Mala suerte brindar con agua. Muchas gracias a todos. Salud, salud. Yo no tengo copa, pero bueno. Gracias. Saludos a todos, gracias. Muy bonito, muy bonito. ¿Conoces lo que sucede para que llegue carne de cerdo a tu mesa? En granjas comerciales, la selección genética que se ha desarrollado a nivel mundial brinda fertilidad, velocidad de crecimiento, calidad de carne y otras características que el mercado pide. Diseños nutricionales con el aporte de ingredientes que cada etapa productiva requiere, acorde a las condiciones de la granja y que ayuden a explotar el potencial genético. Monitoreo constante de las condiciones de la granja para asegurar el confort de los cerdos, agua, luz y temperatura. Preservar la salud de los cerdos con los calendarios de vacunación y programas de medicación para controlar los desafíos sanitarios que se presenten. Previtep participa de forma integral a lo largo de la cadena de producción de cerdo. Desarrollando sociedades de